tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo estoy muy a gusto, muy alegre por la enorme colaboración de mi amigo, mi colega, el doctor en ciencias biomédicas, maestro en investigación multidisciplinaria de la salud. Ante todo, pues amigo de la generación, ¿verdad? Abraham Guerra Alanís. Abraham, muchas gracias por la participación. Espero poderles aportar algo a los que están viendo. Te agradezco muchísimo. Desde hace mucho tiempo, pues ya queríamos juntarnos, ¿verdad? Para esta pequeña charla, ¿verdad? Pero pues te agradezco mucho tu presencia. ¿Cómo estás, Abraham? Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Al contrario, estoy muy agradecido de estar aquí contigo, pues participando en este tipo de eventos y pues sobre todo tratando de opinar sobre algún tema y qué mejor sobre tu plataforma. Qué bueno que nos permites tener el espacio para poder expresarnos. Muchas gracias, Francisco. Pues vamos de lleno a hablar sobre un tema muy importante. Y es que pues estamos fomentando la lectura aquí en nuestra población, fomentando la ciencia en nuestra comunidad, porque pues, como lo hemos platicado muchas veces, son pocas las personas que saben qué es la ciencia, para qué nos puede servir. Y una de las cosas que yo creo que más nos causa más conmoción a nosotros es que haya personas todavía que lleguen a pensar que la ciencia, que la psicología no es una ciencia, claro, que la ciencia no está para ayudarnos. Incluso ha de haber gente que piense que la ciencia está para perjudicarnos, ¿verdad? claro. Y hay que decirlo, yo creo que podemos empezar de una vez, Abraham. Muchas veces la ciencia se ha usado, pues, digamos, para perjudicar a la población, pero, bueno, ya después ese sería otro tema, ¿verdad? Otro tema. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es la ciencia de la psicología, la percepción que tiene la gente de la ciencia, de la psicología, y, bueno, pues, cómo podemos obtener beneficios, ¿verdad?, sobre esto. Entonces, Abraham, ¿cómo ves? ¿Qué te parece los temas que vamos a tocar? Muy bien. Yo creo que es muy importante esta parte, ¿no? Yo creo que aquí en México vivimos un gran analfabetismo científico, ¿no? O sea, nosotros conocemos lo que es la persona analfabeta, una persona que no sabe leer y escribir. Bueno, pues tenemos un 15% de analfabetismo aquí en México. Pero yo creo que también no es suficiente únicamente con tener las nociones de lo que es la lectura y la escritura, la suma y la resta, sino creo que también hay muchas personas que carecen o no han tenido un acercamiento hacia lo que es la parte del pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, muchas personas todavía confunden conjunto de conocimientos con ciencia, y eso es un grave error, ¿no? Por ejemplo, ahí se ha dado la proliferación de las pseudociencias y que las personas empiecen a utilizar creencias como métodos científicos viables, ¿no? Yo me he fijado mucho que actualmente hacen mucho caso de muchísimos lugares, de muchísimos posteos, muchísimos youtubers que no son científicos y que sin embargo se anuncian como científicos, ¿no? Incluso tú lo has notado que muchas personas en lugar de informar, desinforman, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante el ejercicio que tú estás haciendo con respecto a esta parte, ¿no? De la divulgación de lo que nosotros hacemos como terapeutas, para que así tengamos pues una noción de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Porque muchas personas no tienen experiencia en situaciones clínicas o en situaciones de investigación, sin embargo opinan y lo único que hacen pues es dar una versión completamente contraria a lo que realmente significa un término, ¿no? Y uno de estos términos pues es la parte de la ciencia, ¿no? Yo creo que utilizan indiscriminadamente la palabra teoría, ¿no? Mucha gente dice, esta es mi teoría, ¿no? Entonces creo que desde ahí partimos, ¿no? Porque no puedes hacer una teoría a menos que sean muchísimas hipótesis comprobadas, ¿sí? Y mucha gente dice, bueno, mi hipótesis, no puedes hacer una hipótesis si es que no viene sustentada previamente por un marco teórico. Entonces realmente lo que la persona considera como una teoría, pues únicamente es su opinión. Y desde ahí empiezan a informarse las personas y empezamos, bueno, más bien a desinformarse y empezamos a tener situaciones como las personas que están en contra de las vacunas, por ejemplo. Entonces, creo que obviamente hay que reconocer que la ciencia pues es es un conjunto de conocimientos, pero aquellos que tienen que ser predecibles, tienen que ser comprobables, tienen que ser comunicables, tienen que estar sujetas a un método científico que ha pasado durante la evolución de muchísimos años, ¿no? Desde la época de los
sumerios, Egipto, Grecia, etcétera, han ido nutriendo este método científico y es el que actualmente tenemos. O sea, no es porque una persona dice que esto es verdad, sino porque ha pasado a lo largo de un proceso evolutivo donde se ha ido afinando constantemente este proceso. Y básicamente, pues, todos los medicamentos que tenemos, pues desde el paracetamol, desde y los antibióticos, la penicilina, etcétera, pues han venido a través del proceso científico, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque muchas personas tienen la confianza de que realmente conocen sobre un tema y a lo mejor lo único que tienen pues son argumentos o sustentos que carecen completamente de la estructura científica y únicamente pues está basado en opiniones, ¿no? Y a veces eso tiende a hacer pues mucho más daño a la población porque tienden a creer cosas que son falsas, ¿no? Por ejemplo, si te fijas, ha habido una proliferación muy grande del terraplanismo, ¿no? Ha habido una proliferación muy grande de los antivacunas y así constantemente ha habido muchísimas proliferaciones de conocimientos de la homeopatía, por ejemplo, que carecen de lo que es la evidencia científica, ¿no? Me he fijado también que mucha gente, muchas personas utilizan, por ejemplo, la astrología para tomar decisiones importantes en su vida, ¿no? Entonces, sí es importante tener esta percepción sobre lo que es y darle la importancia a la ciencia de lo que es comprobado, o sea, de lo que nosotros tenemos una posibilidad de certeza mayor, ¿no? Porque vamos a entender que nada es 100% verdadero, pero pues al menos la ciencia, aunque no sea completamente certera, pues es la herramienta más fuerte que tenemos para poder darnos cuenta de lo que está sucediendo, de nuestra percepción con la realidad, ¿no? Exactamente, es decir, de cómo se obtienen conocimientos más válidos que se puedan comprobar por medio de una experimentación, de una repetición, ¿verdad? Que llevan a cabo toda una metodología para obtener ese conocimiento, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, que estás hablando de todas estas situaciones de los terraplanistas, todas estas cuestiones de antivacunas, que de hecho ahorita va a estar va a ser un tema muy tocado por el tema del COVID, ¿verdad? Uh-huh. De nuestra ciencia, la psicología, cómo hay un sector que se llama los coaching, ¿verdad? Está muy de moda. Aquellas personas que seguramente lo hemos visto en las redes sociales, en la televisión, aquella persona de que tú puedes salir adelante de todo eso, pues no es una ciencia. Eso no porque alguien te diga muy bonito, porque sí te voy a decir una cosa, estas personas que salen en las redes sociales hablan muy bien, tienen una facilidad de palabra, eso sí, no sé si incluso una habilidad de convencimiento, pero todo lo que ellos dicen, pues no tiene una comprobación, no está hecho producto de una evaluación, ¿sí? De una metodología que se ha comprobado. Yo diría que es el placebo psicológico, ¿no? O sea, hay medicamentos que funcionan a base a placebo. Acá el placebo psicológico viene a ser lo que nos dicen el coach, que pues bueno, yo creo que ahorita está muy de moda. Han salido mucho, ¿verdad? Creo que hay futbolistas que toman mucho ese tipo de coach y que dicen que les puede funcionar cuando pues sabemos que es una cuestión de placebo, es decir, que funciona en base a una sugestión y que por eso puede generarles un efecto, pero que, pues bueno, que ya iremos tocando poco a poco por qué esto no es científico, pero qué bueno que ahorita nos estás introduciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de obtener conocimiento científico a obtener otro conocimiento que, bueno, que puede ser respetable para cualquier persona, pero porque ya sería fuera de esta metodología científica? Aquí yo no sé si las palabras claves que vas a coincidir conmigo, Abraham, es la comprobación, la experimentación, la repetición, la observación sistemática, ¿no? Para obtener estos conocimientos. Tú ahí me vas a ir comentando y fíjate, tú ya me estás introduciendo desde los sumerios, ¿verdad? Entonces, coméntanos ahí un poquito más qué tipo de métodos podemos hablar de ciencia. Fíjate, sí es importante lo que dices, que la ciencia pues, tiene ciertas características, ¿no? Tiene características que nos dice Mario Bunge, sobre que tiene que ser predecible. Incluso Mario Bunge nos dice, no importa si un conocimiento es verdadero para que sea considerado como científico. O sea, ni siquiera el hecho de que funcione es suficiente para que sea ciencia, sino que tenemos que tener la capacidad de explicarlo. Es decir, nosotros tenemos cierta hierba que esa persona consume y se le quita el dolor de estómago. Entonces, ¿ya eso es científico? No, aunque haya funcionado, necesitamos
que conocer completamente cómo funcionan cada uno de sus elementos para saber que efectivamente ha hecho esa función o ha sido fruto de una coincidencia o si no tiene un daño colateral del cual nosotros estemos ignorando, ¿no? Mira, fíjate que una vez tuve oportunidad de conversar con un médico. Me comenta que en una ocasión tenía una paciente que tenía diabetes y por lo mismo su pie pues tardaba en cicatrizar ciertas heridas. Entonces, por medio de medicamentos no lograron que esta cicatrización se acelerara y después la señora pues dejó de asistir a consulta. Por otra situación la vuelven a encontrar y ya tenía completamente su pie curado. Le preguntan, oye, ¿cómo le hiciste, no? Porque, no, pues es que me tomé la hierba tal y funcionó. Entonces, pues el doctor se quedó con pues sí, un mal sabor, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo es posible que la medicina no haya funcionado? Sin embargo, una hierba X que le recomienda la comadre, al siguiente día le quita, o en menos de una semana, le quita la dolencia por la cual nosotros no pudimos. Bueno, pues resulta que la señora fallece a la semana por daño, por hepatotoxicidad. O sea, tuvo esa hierba, claro, era tan fuerte que sí, efectivamente le cerró la herida, pero le dañó el hígado y por lo mismo la hizo fallecer. Entonces, claro, no únicamente basta con que ese conocimiento sea verdadero, sino tenemos que poder tener la capacidad de explicar exactamente cómo funciona, porque hay muchas variables que nosotros tenemos que conocer para poder, pues, de cierta forma manipular y poder aprovechar esa situación, ¿no? Mira, qué bueno que dices eso, ¿verdad? Es decir, la ciencia tiene que adentrarse en analizar las variables de causa y efecto. Claro. Es decir, no nada más basta con que se observe algo y diga, bueno, es que esto causa una reacción, sino escudriñarse, pues, digamos que, no sé si la ciencia ya moderna, la actual, digamos, hizo un enorme auge con la llegada de la microbiología. No sé si esto digamos, fundamentó las cuestiones de la ciencia de la medicina, ¿no? Porque se adentra bien, pues, en el funcionamiento molecular, ¿no? Y ahí, pues, no sé si, por ejemplo, eso es lo que tú estás hablando. Si no le basta nada más como con que se observe, pues, una relación descriptiva, sino claro, también se tiene que analizar los procesos sí, subyacentes, ¿no? y es donde tú mencionaste cuál es la diferencia del conocimiento pues obtenido por razón y cuál es el conocimiento obtenido por un método científico, ¿no? Pues la diferencia estriba en que necesitamos una evidencia que sea observable, que sea comprobable, que sea medible, que sean conceptos no abstractos, sino completamente empíricos y completamente físicos, para que podamos determinar que esto funciona de tal o cual manera, ¿no? Por ejemplo, la astrología carece de esa situación. Sí puedes explicar y probablemente algunas cosas funcionen, pero lo puedes explicar, o sea, puedes explicar cómo funciona la fuerza de gravedad, por ejemplo, o la fuerza de ciertos planetas y la influencia en la vida de ciertos individuos, ¿no? Entonces, el hecho de controlar las variables, yo te puedo preguntar, ¿no, Francisco? Dime cuáles las gorditas más ricas que has probado de Torreón, y tú vas a utilizar tu razón, vas a utilizar tu experiencia, pero no quiere decir que eso sea verdad, ¿no? Entonces, pues para obtener un conocimiento más certero, pues necesitaríamos utilizar una mayor cantidad de muestra, un método controlado, ciertos cuestionarios, mediciones, una estadística, y ahora sí encontraríamos las gorditas más ricas de Torreón, no únicamente con lo que con la opinión de una persona. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Las personas confunden la opinión y la evidencia de una sola persona como ciencia, y eso es un grave error, ¿no? Incluso, creo que, bueno, grandes noticias o situaciones sobre COVID, etcétera, son sustentadas con, lo dijo el neurocirujano que ostenta la plaza de no sé dónde. O sea, el hecho de que lo diga una persona no quiere decir que eso sea verdad, tiene que ser una medición en grandes masas, con una muestra grande, y donde nosotros podemos determinar en un 95% de estas personas que esto funciona. En dado caso, se debe a una casualidad, ¿no? No una causalidad. Y bueno, pues eso hace que aquí en México, pues sí, bueno, sí. Eso hace que aquí en México pues tengamos una percepción muy distorsionada de lo que es esta parte, ¿no?
Creo que eso ha sido, bueno, desafortunadamente esta percepción negativa o esta mala percepción que tenemos de la ciencia es lo que nos está costando ahorita los millones de personas que han fallecido por cuestiones de COVID, perdón, los miles de personas que han fallecido por COVID, ¿no? Y los millones que tenemos de infectados, ya sea que pues nosotros todavía nos vamos con ciertos mitos, ¿no? Con ciertas creencias que a veces nos llegan por una cadena de WhatsApp, que a veces nos llega por un posteo de Facebook, por un video de YouTube, pero ignoramos completamente pues la evidencia científica y abunda muchísima información científica, pero nos vamos por lo que dicen los medios, las redes sociales, por ejemplo, por lo que dice la comadre, por lo que dice el primo, el tío, el vecino, y lo único que logramos pues es una desinformación que actualmente pues nos está costando, ¿no? Nos está costando la vida de las personas porque carecemos principalmente de esta capacidad de tener un pensamiento crítico, ¿no? Así es, sí, claro, y ojalá nos estén viendo, no nada más psicólogos, sino también estudiantes de psicología, de que lo que estamos estudiando es una ciencia, ¿verdad? Digamos, ya lleva ya una historia de muchos experimentos, de teorías que se han estado comprobando en base a estudios de muchos autores que se han ido enriqueciendo, y aterrizar la información, porque pues todavía podemos ver, ¿por qué no decirlo?, estudiantes, y habrá uno que otro psicólogo que sí, que todavía crean estas pseudociencias. Digamos, eso es algo de llamar la atención. De verdad, yo sí he visto, bueno, tú y yo damos clases y sabemos de que hay muchos estudiantes que todavía creen en la astrología, todavía creen en muchas situaciones, en el reiki, en la terapia de ángeles, situaciones que no tienen, que están muy fuera de la situación científica, y que yo creo que eso sí puede manchar la reputación que tiene la psicología. Fíjate que creo que eso que acabas de tocar es muy importante. Hay mucha gente, bueno, que dice, bueno, yo no creo en los psicólogos, pero es que no es una creencia, es un fenómeno que sucede, creamos o no creamos, ¿no? O sea, es un hecho que ciertas situaciones han sido medidas, han sido evaluadas, han sido comprobadas y suceden completamente, o sea, independientemente de que nosotros creamos o no. Esa es la diferencia de la ciencia y otras situaciones. Eso que mencionas sobre el uso de la astrología, fíjate que sucede que la psicología es una ciencia social muy extraña, ¿no? Creo que en ella convergen muchísimos tipos de conocimientos que, que no tienen un inicio fundamental en lo que es la parte científica, ¿no? Por ejemplo, la psicología, y no, yo creo que no tiene nada de malo, yo creo que al contrario, le aporta muchísimo una forma diferente de ver las cosas tan rígidas a lo que es la parte de la ciencia, pero sí, la psicología se pega muchísimo a muchísimos estándares que no son ciencia, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el psicoanálisis. El psicoanálisis no es ciencia, no está considerado ciencia porque es muy difícil medir y comprobar ciertas circunstancias que han ocurrido dentro del psicoanálisis, pero no es la única rama, o digamos, no es el único conocimiento que se puede utilizar en psicología, ¿no? También hay otras ramas que pudiesen tener una evidencia científica y que te puede ayudar en esa parte terapéutica o en explicar ciertos fenómenos psicológicos, ¿no? Entonces, el psicoanálisis, bueno, pues no está tan mal, o digamos, no es una pseudociencia, es pseudociencia que proviene de razonamientos fuertes, que proviene de ciertos, de una estructura pues ya mucho más antigua, pero hay otras pseudociencias que pudiesen sí ser completamente muy ajenas a lo que es la parte científica. Hay que tomar en cuenta que el camino, bueno, hay ciertos paradigmas y que hay ciertas pseudociencias que al paso del tiempo van ganando terreno y conforme la evidencia se van transformando en ciencias, ¿no? Es algo que le está pasando a la acupuntura, por ejemplo, ¿no? La acupuntura siempre se ha considerado una terapia alternativa, una terapia holística, etc. Y actualmente están en evaluaciones rígidas sobre su uso y su funcionamiento y probablemente, no estoy asegurando, pueda obtener su validez como ciencia o probablemente no, ¿verdad? Pero de eso se trata, de poner en tela de juicio los conocimientos, comprobarlos y después de comprobarlos, saber que estos son certeros y poder tener la certeza de que al utilizarlos no vamos a cometer un error. Y eso pasa mucho con la psicología porque pues dicen que el ser humano es la medida de todas las cosas, decía Aristóteles, y pues
la psicología trata de explicar los fenómenos que ocurren dentro de la cabeza del ser humano. O sea, el ser humano intenta explicar lo que sucede dentro de sí mismo, ¿no? Y eso es algo, pues, a la vez es muy complejo, porque son situaciones abstractas que van evolucionando a través del tiempo y que ahora, pues, es muy difícil también hacer el estudio de esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la familia es un concepto que evoluciona desde 1980, ya ahorita actualmente no es el concepto de familia que nosotros teníamos, y no me dejarás mentir, en 1980 la homosexualidad era considerada un trastorno mental, y actualmente pues ya va cambiando ese tipo de situaciones, y eso es lo que pasa, lo vuelve muy complejo. Situaciones como en física, química, son situaciones que no cambian. Bueno, decimos, esto no funciona así, lo vamos a ver de otra forma, ¿no? Pero siempre ha sido de la misma forma, ¿no? Siempre se ha visto de la misma manera y siempre ha funcionado de esa misma manera. Y en psicología, pues probablemente por eso tenemos esa dificultad. Digamos que la psicología, por supuesto, ha venido cambiando. Digamos, sus premisas también han ido cambiando. Lo que tú dices es muy cierto, esto lo de la homosexualidad que ha venido cambiando. Los trastornos, antes se le llamaban neurosis, ahorita ya no existe la palabra Exacto. neurosis en un libro de psicopatología, ¿verdad? Pero hay que decirlo y hay que recordar ahora, también digamos, el estudio de la astronomía, que es la ciencia de los astros, ¿no? También ha venido cambiando. Recuerda que si nos vamos a Aristóteles, pues él creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? El Sol es el que giraba alrededor de la Tierra. Y cómo ha venido cambiando, ¿no? La teoría del Big Bang al inicio del siglo pasado no era bien aceptada. Se pensaba que el universo era eterno e infinito, ¿no? Y hoy sabemos que no, que es lo más seguro, de acuerdo a la teoría del Big Bang, es que tuvo un inicio y que se está expandiéndose poco a poco. Entonces, digamos que yo creo que esto es algo que suma al hecho de que por qué la psicología no es una ciencia, cosa que, pues bueno, yo creo que lo dicen personas que no conocen qué es una ciencia. Claro. Tú ya has comentado que pues una ciencia, digamos, ofrece teorías que explican, describen y predicen. Eso es lo que me gusta mucho de la ciencia, ¿no? Que predice. Mucha gente que no conoce va a decir, o sea, profetiza. No, es diferente. ¿Sí? Digamos, predice, digamos, un resultado de acuerdo a algunos fenómenos que se están dando. Por ejemplo, la teoría del Big Bang nuevamente se está expandiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros como psicólogos también podemos, si no asegurar algo, pero sí tener una predicción de qué podría pasar, ¿no? Si se asocian dos estímulos, ¿no? Estoy citando, de hecho, pues el condicionamiento clásico claro. de Ivan Pavlov, ¿no? O sea, una teoría psicológica puede llegar a predecir, ¿no, Abraham? Sí, efectivamente, así como lo mencionas, se puede predecir. Tú puedes lograr un programa de condicionamiento en ciertos animales, e incluso lo puedes hacer con personas, ¿no? Y puedes predecir que va a reaccionar de esa forma o de esa manera, ¿no? Entonces, esa es lo que hace a la psicología, la premisa que hace a la psicología una ciencia, que sí, pues, claro. Bueno, las ciencias sociales y Popper fue muy duro con las ciencias sociales porque falta esta parte de la predictibilidad en las ciencias sociales, ¿no? A veces es muy difícil predecir al 100%, pero bueno, al menos tenemos una posibilidad mucho mayor dentro de la psicología que otras ramas, ¿no? Por ejemplo, la astrología, etcétera, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos esas creencias, ¿no? Porque o tenemos esas creencias nosotros como mexicanos o nosotros como estudiantes, de que las cosas funcionan de tal o cual manera, porque si te fijas, buscamos inconscientemente una solución más rápida. El cáncer proviene de 90 millones bueno, podemos estudiar los SNPs, que son los Single Nucleotide Polymorphism del sistema del ADN. Un SNP es un par de base que está cambiado, que no está en el lugar donde debería de estar. Entonces están descritos más de 90 millones en la actualidad y constantemente siguen describiendo más de ellos. Hay muchísimas vías de señalización de una célula a otra. 5.000, 6.000 vías de señalización. Después la genética, la genómica, la proteómica, incluso existen metabolitos, muchísimos químicos dentro del cuerpo, y estudiar cada uno de ellos, pues olvídate, se te va la vida, ¿no? O incluso consta de departamentos enormes de investigación donde cada uno se queda con un fragmento para poder investigar estas partes,
y poder ahora sí entender cómo funciona de cierta forma el cáncer, ¿no? Claro. Entonces, Y ¿qué es más difícil? ¿Tomarme el hongo michoacano o hacer todo esto que te dije? así es. Entonces, por eso Sí, optamos. ahora bien, claro, yo entendería, y estoy de acuerdo contigo, que la psicología empezó como una ciencia social, pero yo diría que ya ahorita a nivel epistemológico, ya no tanto, ya digamos que la ciencia la ciencia neuropsicología, Okay. lo cognitivo-conductual, se han estado mezclando mucho, entonces ya podemos entender cómo es el comportamiento de acuerdo a factores neuroquímicos, biológicos, que ya nos podemos decir porque la psicología ya no tanto es una ciencia social, sino también puede ser neuroquímica, ¿verdad? Y bueno, pero pues ya no estamos De hecho, más allá. sí, eso que mencionas de los avances de las neurociencias, hace 2 años o hace 3 años o hace poquito ganó el premio Nobel de medicina, fueron psicólogos, ¿no? No sé si supiste de esa noticia, donde implantaron en el cerebro de ciertas ratas e hicieron una especie de GPS, o sea, para ver cómo es que ellas se orientaban, checaron el GPS de las ratas, digamos, por medio de implantes neurobiológicos, y se me hizo muy interesante que hayan sido psicólogos los que hayan pues, tomado el premio Nobel de medicina, ¿no? Sí, muy bien. Sí, porque también a nivel histórico, pues de hecho, los primeros psicólogos eran médicos, no eran fisiólogos, no eran tanto, ya la psicología de hecho como ciencia ya moderna, no tiene muchos años. Sí me gustaría, Abraham, si te parece, y tú me puedes nuevamente regresar a este tema, porque se me hace muy importante, este tema de la lectura de cartas, ¿no? Del coaching, del reiki, ¿no? Que el problema que tenemos nosotros los psicólogos, para el que nos está escuchando, es de que, a ver, tú puedes creer lo que tú quieras, ¿no? Es decir, tú puedes creer que las gorditas de Torreón son las mejores de México, ¿no? Tú puedes creer que la torta de tamal es lo mejor, ¿verdad? Si eres chilango, ¿verdad? Entonces, todos podemos tener propias creencias, más, puedes tener incluso creencias en los ovnis o en los fantasmas. El problema, creo yo, que muchas de estas pseudociencias se aplican a la salud de los individuos y muchas de estas pueden generar mucho más daños que beneficios, ¿no? Y de que algunos beneficios de estas terapias pueden estar causados más por un placebo. Entonces yo digo que ahí es una de las mayores preocupaciones que tenemos los psicólogos que estudiamos, que pues de verdad nos interesa que lo que estamos ofreciéndole a la gente ya ha sido comprobado muchas veces, se ha venido experimentando. Les insistimos mucho a nuestros alumnos que apliquen técnicas que han sido experimentadas varias veces, porque ya lo que se le diga al paciente va a repercutir, ya hay una responsabilidad enorme. Entonces yo creo que por eso es, no sé si también el desprestigio, ¿no? De que las personas que más se conocen, que hablan bonito, pues no son psicólogos, ¿verdad? Son gente que otra vez tocó el tema. Y por eso es muy importante. Si tú crees en los horóscopos, ok, bueno, pues aunque tú seas científico, pero eso que no se meta con las demás personas, ¿no? Que es así, digamos, lo más delicado, ¿no? Que puede atentar contra la salud y la vida de las demás personas. Entonces, eso es lo que se me estaba pasando. ¿Y por qué es tan riguroso, ¿no? Ya nos estás tú diciendo, ¿no? Como riguroso, digamos, la obtención de conocimientos, y para que ya algo se pueda decir que va a curar o va a tener un efecto beneficioso, pues ya se hizo toda una estructura, ¿no? Por eso yo creo que se tardó mucho la vacuna, ¿verdad? Pero pues ya son temas que yo desconozco. Estoy hablando de la vacuna del COVID. Entonces, pues ahí no sé qué nos puedas comentar, Abraham, ¿verdad? ¿Tú qué piensas sobre todo, nuevamente, ¿no? Sobre la ciencia de la psicología? Porque todavía incluso se sigue discutiendo, o otras veces se sigue enriqueciendo el conocimiento de la ciencia de la psicología, Abraham. Todo el mundo puede practicar la religión que guste, que desee, es libre, pero siempre y cuando este tipo de creencias, bueno, yo creo que hay una verdad interna y una verdad objetiva, ¿no? Yo puedo creer, pues ahora sí, en lo que yo quiera, ¿no? Yo puedo creer en Dios, yo puedo creer en que Jesús realmente vino hace 2000 años, hace 2020 años, y estuvo entre los hombres, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de creencias no debe de traspasar mi verdad objetiva, ¿no? No podría avanzar la ciencia de esa forma si es que un médico dice, bueno,
tiene estos síntomas, yo no voy a intervenir porque Dios se va a encargar de ello. Entonces ahí ya tendríamos un problema, ¿no? Igual tú puedes creer en los horóscopos, pero siempre y cuando estos no intervengan en tu realidad objetiva, ¿no? Por ejemplo, en tomar decisiones importantes en tu vida, ¿no? Yo he conocido personas o he visto personas que eligen a su pareja en base a la astrología. Entonces creo que ese ya es un error, ¿no? O sea, tú puedes creerlo, pero como no es una evidencia como tal, no es un hecho, entonces, digamos, estamos dejando decisiones importantes y las estamos dejando como si hiciésemos un volado, ¿no? Tiene la misma certeza de que va a funcionar en base a un volado. Creo que han prevalecido mucho tipo de este tipo de pensamientos, ¿no? De que, por ejemplo, hay gente que cree que la Tierra es plana y que dentro del polo, bueno, que la gente, la NASA o no sé, ciertas personas ocultan esa verdad. Creo que dentro de las personas hay una creencia irracional de querer ser especiales. De decir, yo lo descubrí antes que todos. Y yo, al descubrirlo yo, soy especial. Porque fui más listo que todos ellos. Pero bueno, pues hay que tener una noción de que han pasado, no sé, genios a lo largo de la historia y no se han dado cuenta de ello. O sea, por ejemplo, también lo de las vacunas, ¿no? No sé si, por ejemplo, si quieres comentarlo, por eso mucha gente se resiste a la teoría de la evolución, ¿no? Que incluso llega a malentender que, es que como no es una teoría, no es algo que 100% se ha comprobado, pero no, sí se han comprobado, sí hay comprobaciones a nivel genético, a nivel histórico, a nivel de muchas cosas, ¿no? O sea, porque, como tú bien lo dices, nos deja ver que el ser humano, pues, es otro animal más, evolucionado, como también otros, pero esa evolución le permitió tener el cerebro que tenemos, ¿no? El nivel de cómo se obtienen los conocimientos que tenemos, pero no sé si por eso la persona se resiste mucho a pensar que seguimos siendo un animal. No sé tú qué piensas en eso. Bueno, lo que pasa es que, si te fijas, la ciencia va más allá de lo que nosotros percibimos visualmente, ¿no? Yo percibo que el sol, toma una postura al amanecer y toma otra postura al atardecer y pues lo más lógico y racional es que el sol es el que se mueva, ¿no? Entonces, igual, nosotros vemos las especies que están aquí con nosotros, el perro, el gato, y pues nosotros podemos pensar que lo más lógico es que todos aparecieron juntos, ¿no? Porque son cosas que nosotros vemos y nos dejamos guiar por lo que vemos inmediatamente, ¿no? Pero claro que este proceso de razón y este proceso de comprobación, este proceso de sistematizar el conocimiento, hacerlo metodológicamente y comprobarlo, pues es el que nos da verdades que van más allá de lo que nosotros alcanzamos a percibir simplemente, ¿no? Utilizando, por ejemplo, las ciertas herramientas como son las matemáticas, pues ya podemos ver que hay algo más allá del universo visible, porque no lo vemos, pero podemos intuir que eso funciona o podemos inferir que eso se encuentra de esa forma porque matemáticamente funciona con ciertos modelos como los agujeros negros, como el Big Bang, etc. Y creo que tenemos una capacidad enorme para seguir no sé, viendo los átomos, viendo las partículas, cosas que no se pueden ver a simple vista, pero que funcionan de cierta forma que nosotros podemos inferir que ahí están, y que están entre nosotros, ¿no? Como las señales de internet. ¿Cómo sabes que tienes internet si no lo ves? Bueno, porque sabes o intuyes que hay unas funciones, como el hecho de que estemos aquí conectados y platicando, que hay internet, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser situaciones visibles. Y yo creo que eso es lo que también ha afectado muchísimo o lo que ha hecho la proliferación de los mitos, es que nos vamos por el camino fácil, lo que veo, ¿no? Yo le di a esta persona este medicamento y se le quitó. Eso no quiere decir que se le haya quitado. Realmente no sabes que funciona completamente de ese punto, ¿no? Yo te preguntaría, si prueban una vacuna en una persona y esa persona le funciona, ¿crees que es suficiente para que ya la puedan distribuir a todo el mundo? Pues claro que no. El hecho, hay un dicho que dice, una golondrina no hace el verano. Y eso es lo que sucede, ¿no? Una situación que me ocurra a mí, muy extraordinaria, no quiere decir que ya se puede traspolar hacia los demás ámbitos de la vida de todas las personas, porque somos muy diferentes. Necesitaríamos
una gran cantidad de personas, comprobarlo en esa gran cantidad de personas y ahora sí determinar si esto es certero o no lo es, ¿no? Y bueno, mucha gente ha tenido ese tipo de pensamientos porque por memoria selectiva se acuerda de lo que únicamente de las veces que acerta, esa necesidad que ya lo platicamos de ser especiales, de sentirse especiales y poder encontrar eso. Muchas veces es porque lo vemos tanto, lo vemos, pues nos lo dijeron en Facebook, lo dijeron en WhatsApp y nos lo dijeron en otros lados, que ya lo creemos como una realidad. Así es. Y otras formas, bueno, es que a veces también nos acercamos hacia una muestra sesgada, ¿no? Por ejemplo, hay personas que si le preguntas a un psicólogo, oye, ¿es difícil dejar de fumar? El psicólogo te va a decir que sí, porque las personas que atiende el psicólogo son personas con dificultades para dejar de fumar. Y si realmente lo hacemos en una población abierta, bueno, esto es un ejemplo, entonces nos vamos a dar cuenta que es muy diferente la percepción en general que lo que dice el psicólogo o lo que dice el médico, porque ellos están encasillados en un cierto tipo de población, ¿no? Hay muchísimas explicaciones de por qué la gente pudiese, las personas pudiesen creer que tal o tal circunstancia funciona de tal manera, porque también pudiesen creer que una coincidencia, una casualidad, forma parte de algo causal. Es decir, bueno, esto sucedió, bueno, entonces esto ya va a funcionar siempre. Yo creo que esas son las principales razones por las cuales la gente aún sigue teniendo confianza en cosas que son mitos, y eso ha hecho mucho daño, ¿no? Aquí en México se han encontrado, no sé si tú recuerdas una antena que utilizaban los soldados para encontrar drogas. Hace ya 10, 15 años, los militares utilizaban un artefacto que tenía una antena para ver si la persona tenía posesión de drogas. El departamento de física de la UNAM se alzó inmediatamente diciendo que ese aparato era absolutamente nada, ¿no? O sea, no tenía ninguna certeza de que realmente estuviese haciendo la función que hacía. Pero lo que pasa es que los altos mandos se dejaron guiar por personas que lo único que buscaban era estafar, y compraron este tipo de producto milagroso, porque realmente así era, y no tenía ninguna validez científica. Y resulta que sí, este señor fue encarcelado en Francia por fraude, el que les vendió esa parte. Y fíjate, toma en cuenta cuántas personas fueron encarceladas, torturadas, por un aparato que no hacía su función científica, ¿no? A pesar de que el departamento de UNAM siempre se alzó diciendo que eso era plástico y que la única razón por la cual se movía era por azar, ¿no? Y eso ha habido muchísimas situaciones. Casos a nivel de la historia, ¿no? Que aquí en México, el daño que ha hecho este tipo de pensamiento en que nuestros dirigentes no tengan una formación científica y ellos utilicen de cierta forma remedios que no tienen ninguna validez científica, y pues lo vemos en los productos milagro, ¿no? Ese tipo de cosas que no comprueben que realmente hagan lo que dicen que deben de hacer, no deben de comercializarse, ¿no? Porque de cierta forma no existen recetas mágicas, ¿no? Si las cosas, si algo suena demasiadamente bueno para ser cierto, no lo es, ¿no? O sea, realmente las cosas que funcionan pues requieren un trabajo previo con muchísimo sudor detrás, y que no va a llegar de la noche a la mañana, ¿no? Eso es mentira, ¿no? No sé si también recuerdes lo que sucedió aquí en Torreón de lo que sucedió sobre el grafeno. No. Que una chica se hizo ahí una situación mediática, y es que pues como que tenemos esa necesidad de creer que eso de que puede haber una solución fácil hacia las cosas, cuando realmente pues no lo es, ¿no? O sea, hay que hacerse estudios a profundidad. Mucha gente dice, ¿por qué la vacuna no sale tan rápido? ¿Por qué se están tardando tanto? Bueno, porque se tienen que hacer muchísimas pruebas, muchos experimentos, muchísimas situaciones, y la ciencia sí avanza, ¿no? Avanza en circunstancias a veces hasta lentas,
pero certeras, ¿no? A fin de cuentas, ahorita ya está radicada la rabia, ya hemos alargado completamente, bueno, la ciencia ha alargado completamente, muchas enfermedades. Ha erradicado muchas enfermedades, ha incrementado nuestra esperanza de vida. Sí, los años de vida. Claro, y tenemos más calidad de vida que hace tiempo gracias a que hemos estado obteniendo conocimiento certero, ¿no? Claro, yo ahí diría que el nivel de sesgo, a nivel de conocimientos, sí, como tú lo dices, pues es una cuestión de que tenemos una esperanza, ¿no? Tenemos esas creencias. Yo creo que eso ha pasado a nivel histórico y también a nivel social, ¿no? Cuando Nicolás Copérnico, ¿no?, publicó su libro que no, más bien era la Tierra era la que giraba alrededor del Sol, pues lo condenaron. Por ahí, hasta lo que yo tengo entendido, lo publicó años antes de que ya se viera él en su lecho de muerte, lo publicó, se animó a publicar esto, sino de otra manera, si la iglesia lo hubiera condenado. Eso es lo que pasó con Galileo Galilei, ¿no? La iglesia lo condenó por decir que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque pues también tú lo mencionaste, porque que la Tierra gira alrededor del Sol, pues eso no lo deja algo especial. Hace que la Tierra sea como un planeta más, y esto pues sí hay muchas cuestiones que nos cuesta trabajo y nos resistimos a eso, que no somos especiales. Yo creo que por eso surgió esta situación del terraplanismo, ¿no? Porque pues es que seamos un planeta más, pues no nos pone como algo especial. Hablé ahorita de la teoría de la evolución, ¿no? Yo creo que por eso también se le resistieron muchas veces la teoría freudiana de que pues tenemos instintos como animales y que muchas veces nuestras conductas están, digamos, fundamentadas por una sexualidad y por impulsos agresivos, y mucha gente de comunidad científica pues se resistió a esta situación porque, digamos, nos aísla a una situación que no somos nada especial. Nuevamente pensamos que somos muy racionales y pues no es cierto, la historia nos ha marcado que no, que muchas veces hacemos actos que no son racionales, que incluso atentan contra nuestra propia naturaleza, atentan contra nuestro propio planeta. Entonces, ¿cómo la ciencia nos ha ido demostrando que no, primero no tenemos algo tan especial y que pues más bien avanzar a la verdad, ¿no?, al conocimiento, que podemos tener una mayor certeza? Pero yo pienso, ahora, no sé tú qué me puedas decir o lo que tú quieras comentar, que a veces hay sectores de la ciencia que dicen que solamente la ciencia es la que nos va a dar conocimiento. Y no sé si, yo soy de los que pienso que la ciencia también tiene conocimiento limitado, es decir, hay cosas que no pueden obtener de la ciencia, ¿no? No sé ahí lo que tú quieras comentarme, es decir, sí, hay que avanzar. La ciencia nos va a dar muchas respuestas y dar una certeza a la población, pero hay sectores de la ciencia que no se van a poder obtener. Un ejemplo de ello es el propósito del universo, ¿no? Que la ciencia creo que no nos va a dar, digamos, pues, cuál es el propósito del universo. Pero bueno, no sé tú qué me puedas comentar. Pues es una visión epistemológica, a fin de cuentas. Tú tienes esa visión. Como lo mencioné en un inicio, no te puede dar la verdad absoluta, pero bueno, al menos es una herramienta que te va a acercar un poquito más que otras herramientas, ¿no? Entonces, y pues a lo mejor como comentas, puede haber personas que no lo vean como única herramienta, y pues también puede ser respetable, pero como también es que yo pienso, Abraham, lo mencionaste. Los científicos que avanzaron, sí, bueno, esto no lo mencioné, que los primeros científicos fueron humildes, es decir, eran escépticos. Yo creo que esto viene, de hecho, desde el padre de la filosofía moderna, René Descartes, o Descartes, ¿verdad? No sé si el término es mejor. Se fundamentaba la duda escéptica, ¿no? Es decir, a ver, no sabemos nada, no podemos fiarnos de nada, ¿no? Entonces, echó para atrás todo el conocimiento que tenía, sobre todo en la época medieval, por eso es el padre de la filosofía moderna. Dice, vamos a dudar de todo, ¿no? Y vamos a empezar casi de cero. Entonces, lo que tenían estos científicos a partir de la época moderna era que tenían humildad. Y no sé si ahorita está llegando un punto en donde no, todo debe ser escrito por la ciencia, ¿no? Entonces, en mi punto que yo estoy trabajando es que, bueno, a ver, la ciencia nació de la humildad, de decir, no sabemos muy bien las cosas, hay que comprobarlas, hay que experimentarlas, hay que observarlas, ¿no? Tener una mayor certeza entre que tú y yo podamos
podemos construir algo que nos pueda dar un conocimiento más certero, ¿no? No nada más el que yo pienso, como ya lo hemos comentado. Pero tú, ¿qué piensas de los límites que tiene la ciencia? Bueno, creo que, como lo comentas, uno de los límites que le veo a la ciencia, no tanto el hecho de que, bueno, en lo personal yo sí considero que es una de las herramientas más certeras. Probablemente existan otras herramientas, pero pues de cierta forma, en mi opinión, pues la ciencia es una de las más certeras. Uno de los problemas que puede tener la ciencia es esto que comentamos sobre la comunicabilidad. Creo que a veces la ciencia está inaccesible. No sé si me explico. O sea, a veces está tan complicado el asunto que la gente las personas no pueden acceder a ese punto y se queda únicamente entre ciertos gremios y no es porque no la pasen, o sea, realmente ahí está libre para todos. El problema es que no está accesible, o sea, no es 100% entendible porque viene en un lenguaje mucho más elevado y por eso es muy importante la divulgación de la ciencia. Y hay muy pocos divulgadores científicos, ¿no? O sea, qué padre que exista, pero por ejemplo en YouTube son bien poquitos los divulgadores científicos. Yo te puedo hablar de 100 youtubers y dos divulgadores científicos. O sea, youtubers que hablan de cualquier cosa, de qué fue lo que almorcé hoy, etcétera, y dos divulgadores científicos. Entonces, de ahí, y aparte, bueno, pues ellos están batallando también mucho con las vistas, ¿no? Porque pues a lo mejor no son tan atractivo, el tema no es tan atractivo para las personas y prefieren ver el reto de la sandía, el reto muy respetable porque a fin de cuentas es entretenimiento, ¿no? Pero sí, claro. Y bueno, veo que no sé, hay incluso revistas Factor de Impacto de 40, 50 que no entiendo, o sea, que realmente los modelos matemáticos que ellos están manejando y todo el tipo de situaciones son tan difíciles que no los comprendo. Y digo, bueno, si a lo mejor yo que estoy un poquito más acercado a esta situación y que tengo muchos años haciendo esto mismo, me es muy difícil, pues cuanto más las personas que no tienen también hábitos de lectura, pensamiento crítico, etcétera, o que no están tan cercanos a este punto, pues es una situación completamente accesible. Si estamos hablando de que la ciencia debe ser comunicable, entonces ahí ya estamos cayendo en un error, ¿no? Porque ya ahora la ciencia, hay ciencia que es, o ciertos métodos que son como nidos de águilas, ¿no? Están hasta allá arriba y solamente muy pocas personas pueden acceder a pueden entender ese tipo de situaciones. Y pasa mucho como le pasó a Einstein, ¿no? Él publicó la teoría de la relatividad y después de 30 años se empezó a entender porque en un inicio no se comprendía. Entonces, yo creo que sí hay situaciones tan avanzadas, por ejemplo, existen más de 25,000 revistas científicas, ¿sí? Pero realmente a cuántas de ellas tenemos acceso, cuántas de ellas están, es decir, las personas pueden entender libremente y comprender todo lo que se maneja en un artículo científico y hacerlo parte de su vida propia, ¿no? Por un lado tenemos el extremo de que, bueno, nada más, solamente algunas personas que se especializan demasiado, que tienen ya un propio lenguaje idiosincrático, le entienden a sus fórmulas matemáticas, teóricas, ¿no? Y tenemos una población que lo que le gusta es seguir viendo chistes, ¿verdad? De quién se cayó ahora, de qué tipo de sombrero le pusieron a su mascota. Yo también he pensado, digo, caray, a ver si invito a un comediante, ¿verdad? O sea, sí, a mí me da mucho gusto que podamos hacer esta colaboración, tú que ya tienes tu doctorado, ¿verdad? Pero también si quisiera, pues invito, ¿verdad? Un buen influencer, ¿verdad? No sé, a Luisito Comunica, que mis respetos, ¿verdad? Yo la verdad, yo admiro mucho a esos youtubers que sí tienen esa habilidad para hablar y todo, ¿no? Pero sí, o sea, la población no le interesa mucho ese tipo de temas. Entonces, es que también estamos en la población en donde, pues como tú, sí es cierto, lo dice, todo lo quiere rápido, ¿no? La comida, ¿qué es lo que está triunfando? Los mayores restaurantes del mundo, los que ganan más dinero, pues son los de comida rápida, ¿no? Los McDonald's, todos estos restaurantes que te sirven la comida y en menos de 15 minutos o menos, ya tienes tu comida, ¿no? Y esos son los que más triunfan, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es una limitación que tiene la población para que sí pueda seguir progresando, claro, a lo que es algo. Claro, y bueno,
hay que tomar en cuenta también esa parte, ¿no? Tú sales de trabajar, estás muy estresado, estás muy cansado y lo menos que quieres es tocar un punto filosófico profundo que te canse más todavía, ¿no? Pues es cuestión de gustos, ¿no? Y a lo mejor muchas personas dicen, yo prefiero un video que me entretenga, que me haga reír, que me despeje tantito. Y pero yo creo que sí es importante también la divulgación del conocimiento, la divulgación científica, porque ha sido muy olvidada y muy apartada. Yo creo que, no sé, gubernamentalmente o por medio de la plataforma, se les debe dar apoyo a las personas que intenten hacer este esfuerzo de divulgar la ciencia, divulgar sí existen, sí hay mucha información, ¿no? Muchos blogs, por ejemplo, Quantum Fractum, Date un Blog, hay otro hay uno que da puras noticias científicas que están haciendo esfuerzos pues, para hacer este tipo de comunicación un poquito y realmente nosotros estemos informados adecuadamente, ¿no? No solamente nos quedemos con lo que dice una persona, sino que realmente hay estudios que sustentan esa parte, ¿no? Entonces, pues, bueno, y esa, como tú lo mencionas, esa búsqueda de lo fácil, de lo entretenido, de lo gracioso, pues es lo que nos está haciendo tener tantos problemas aquí en México, ¿no? Porque a veces no tomamos las mejores decisiones porque no estamos informados y al tomar estas pésimas decisiones, pues tenemos los resultados que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, sí, o sea, por ejemplo, nos llama la atención como el TikTok, ¿verdad? O sea, si ya no nos conformamos con un video de 10 minutos que nos pueda entretener, no, quiero algo rápido, ¿no? Y el TikTok, o sea, un video de 1 minuto y ahí está la gente. Sí, se puede pasar 30 horas segundos. De menos de 30 segundos, de 1 minuto, y por eso ha tenido éxito. Y fíjate, lo gracioso es que esto lo puede explicar la ciencia, ¿no? Es decir, cómo esta adicción a la dopamina, ¿no? Porque un video de menos de 1 minuto, pues te va a traer un flujo de dopamina. Si traes más, si ves más, pues va a haber más dopamina. Entonces, seguimos siendo como que, nuevamente, las teorías psicológicas nuevamente vienen a reafirmar que todavía tenemos esta parte animal, cómo ese flujo de dopamina crea adicciones en las conductas, en los hábitos, que no importa si es algo bueno para tu vida, cómo la conducta humana se sigue repitiendo, aunque esto no le traiga una estabilidad o un bienestar, digamos, de larga duración, ¿verdad? Entonces, pues sí vale la pena como que dedicarle un poquito y pues seguir haciendo el esfuerzo, no nos queda otro más que seguirnos esforzando porque pues la gente que al menos nos escuche, pues aportarles algo más que un video que tú y yo hemos visto, lo vemos, nos gusta, le damos like, nos da risa, pero también que nos pueda cultivar, ¿no? Para algo mejor a efectivamente. Nosotros y pues bueno, a la sociedad. Claro, y bueno, por eso te digo que es muy importante el ejercicio que haces, como es el hecho de acercar un poquito de tu experiencia, o ya que eres psicólogo clínico, no es lo mismo, ¿no? Que un youtuber que no tiene experiencia en absoluto con respecto a la psicoterapia nos dé su opinión y que tú nos compartas, pues no solamente nos compartes anécdotas, también nos compartes temas como, por ejemplo, Adler, por ejemplo, la psicología del aprendizaje, etcétera. Son temas que vienen pues acompañados pues, de una experiencia no solamente vivencial, sino teórica, que ha sido alumno también, ha sido estudiante de psicología, que ha sido practicante de esta misma situación, y que ahora lo divulgues, pues otras personas pueden conocerlo y utilizarlo, ¿no? Utilizar este conocimiento. Y bueno. Sí, pues, sí, muchas gracias. Pues eso se hace el intento, ¿no? De que pues la población pueda aprovechar los conocimientos que tiene la psicología, ¿no? Sobre todo para que tenga una mayor sanidad a nivel mental. Y creo que nos falta y podemos mejorar nuestra salud mental. Ese sería un tema muy interesante, la ausencia de salud mental aquí en México, ¿no? Y lo preocupante que es esto, ¿no? Y que nuevamente, para nuevamente regresar al tema que es el que tú eres especialista, el cómo mejorar esa salud mental, pues tener la certeza de que primero sí se puede y el cómo, pues solamente nos lo va a decir, eso sí, la ciencia, ¿no? Nuevamente, respetamos mucho a las personas que se dedican al entretenimiento, ¿verdad? No, esto no es una crítica para ellos, ¿verdad? Sino que más bien el que
tengamos la certeza de que algo va a funcionar, es por medio de un método científico. Entonces, a ver, una pregunta que te va a comprometer un poquito, ¿verdad? Okay. ¿Cuál corriente crees que se apega más? Creo que ya nos has dejado ver, pero ¿cuál corriente psicológica crees tú que se apega más a la metodología científica actual? Ya no voy a decir la del siglo pasado, no, la actual. Tú dinos a ver cuál te aparece más. Yo creo que la cognitivo-conductual es la que más ha tenido más... pues sí, ha estado el conductismo, pues, por ejemplo, cuando inicia Pavlov, inicia utilizando leyes incluso. Entonces, hablar leyes ya ahorita en una ciencia social, pues algo complicado, ¿no? Pero él podía predecir que si, en cuánto tiempo, etcétera. Lo malo es que tiene que ver mucho también con el auge que tienen estas corrientes. Es decir, hay unas que tienen una mayor aceptación. Por lo mismo, las personas pues los utilizan más, ¿no? Por ejemplo, debido a la Guerra Fría que tuvo Estados Unidos con México, pues todo lo que se hizo en Rusia por medio de Pablo, pues fue olvidado, ¿no? De cierta forma no se conoció hasta 1970, pero ellos ya tenían una gran cantidad de conocimiento con este punto. Y pues también muchos estadounidenses, uno de ellos, Eysenck, 1950, demuestra que muchas terapias no tienen muchas terapias que se utilizaban en aquellos años 1950 no daban una certeza de curación. O sea, no encontró una diferencia significativa en personas que tenían un tratamiento psicológico con aquellas que se dejaban y se les quitaba sola, ¿no? Entonces, es decir, evolucionaba igual teniendo terapia y no teniendo terapia. Entonces, de ahí nace una necesidad de buscar a lo mejor medios que sean un poquito más certeros o mucho más rápidos en la curación de las personas, ¿no? Entonces, pues ya entraría un debate, ¿no? Porque la psicología de cierta forma se encuentra en medio. Muchas veces también tiene algunas partes que son la filosofía, como el humanismo, que funcionan muchísimo. Por ejemplo, el sentido de vida y, por ejemplo, la terapia breve, ¿no? Que él se desentiende completamente de la realidad. Y pues yo creo que conociendo estas terapias, estas teorías filosóficas a profundidad, pues podemos nosotros entender cómo funciona también pues, la terapia breve y cómo funciona también la cognitivo-conductual, cómo funciona el psicoanálisis y y entendiendo a lo mejor exactamente esas funciones, pues vamos a poder otorgar pues un trabajo mucho más certero, ¿no? Pues es que hay que decirlo, ¿no? Desde su historia, las metodologías que usaba el humanismo, el psicoanálisis y el conductismo eran diferentes. Y quien establecía esta metodología de observación, de experimentación, de comprobación de hipótesis, pues fue el conductismo, ¿no? O sea, Watson hizo sus primeros experimentos con el pequeño Albert, que yo siempre le digo en clases, el pobre Albert, ¿verdad? Porque pues experimentaron hasta lo que no con él. Ya un tipo de experimento que hicieron con el pequeño Albert podía ser ahorita la cura por las cuestiones éticas. Pero después es que, y no estamos, yo creo que tú también lo estás haciendo, no estamos denigrando otras corrientes que incluso nos pueden aportar más en determinados casos. Claro. Pero el que se apegó más a la metodología científica, de observación, de comprobación de hipótesis, de experimentación, pues es el conductismo, que ahorita sí es cierto, sí está más, digamos, más combinado, más conjugado, pues con el cognitivo-conductual. Que te voy a decir algo, es la corriente con la que más me llevo y la que más aplico en consulta, ¿no? Porque en la terapia, en la consulta, porque pues te permite, me ha ayudado mucho a mí en lo personal y también lo he podido aplicar con mis pacientes. Y otra cosa, que tú le puedes dejar ciertas terapias, más bien ciertas tareas, ejercicios al paciente fuera de la terapia, ¿no? Y que le pueden facilitar, porque si yo le digo, mire, usted está usando mecanismos de defensa como la resistencia, el aislamiento, si va a quedarse como un guante. Ya, qué bueno, usted está sublimando sus impulsos sexuales. ¿Aplaudo o qué le hago, licenciado? No. Ya te permite, mire, usted, esos pensamientos que usted está usando se llaman generalizaciones, ¿no? Y bueno, los entiende perfectamente. Claro, no todos, ¿verdad? Pero sí, a mí se me facilita un poquito más esta parte. Abraham, también íbamos a hablar, lo dijimos, ¿verdad? Antes, sobre los mitos de la psicología, ¿verdad? Esto impide, obstaculiza el avance científico de nuestra ciencia. ¿Qué mitos
crees o has visto más en la psicología? ¿Y por qué crees que hay ese tipo? Ya nos has dicho algunos, ya nos has dicho varios, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué mitos quieres comentarnos sobre la psicología? Fíjate que con la psicología pasa y es muy común encontrar. Bueno, lo que pasa es que creo que todos somos psicólogos de café, no sé si me entiendo con esa palabra. Es decir, Bueno, cuando dos personas se sientan a platicar, es decir, platican sobre su vida amorosa, platican sobre sus sí, problemas existenciales, etcétera. Es decir, la vida amorosa del vecino también. claro, y la persona que está escuchando toma la posición de un psicólogo, ¿no? De cierta forma, todo el mundo ha tomado de manera, ¿cómo podríamos decirlo? De manera silvestre, de manera improvisada, la posición de un psicólogo, ¿no? Entonces, las personas más atinadas dicen, oye, ¿sabes qué? Ve a terapia, ¿verdad? Esto excede completamente mis conocimientos. Pero muchísimas personas se aventuran sin ningún problema en dar una recomendación, en decirle, no, mira, lo que pasa es que tú estás mal porque, y en ese momento toma como que un rol de psicólogo. Entonces, de cierta forma, absolutamente todos somos psicólogos de café, todos en algún momento hemos pasado por este punto. A diferencia de otras ciencias, ¿no? ¿Cuándo has hecho tu labor de topógrafo? Sí. ¿Cuándo has hecho tu labor de ingeniero civil? Pues nunca, ¿no? Nunca realmente, No. pero como psicólogo absolutamente todos nos sentimos con la autoridad o al menos con el conocimiento suficiente de opinar, de poder aportar, incluso decir, bueno, lo que pasa es que esto está sucediendo por esto y lo otro y así, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí pues sí han nacido muchísimos mitos. Hay un libro muy bueno que se llama 50 mitos de la psicología popular, en donde habla sobre este punto, ¿no? Hemos tenido, no sé, mitos, por ejemplo, de que las personas que descargan su enojo, es decir, las personas que descargan su ira, tienden a enojarse menos. Eso es un mito completamente, ¿no? O sea, está comprobado que la persona que tiene... por eso, no sé, incluso hasta he visto recomendaciones de psicólogos que dicen, bueno, es que el niño tiene agresividad, para que el niño saque esta agresividad, llévelo a jugar fútbol americano. Pero eso es un mito, porque lo que realmente estás haciendo es fomentar su agresividad, es decir, como tú lo mencionas, estás haciendo que su neuroquímica se acostumbre a reaccionar de cierta forma, y lo único que va a hacer de reducir su agresividad lo va a aumentar. Pero tenemos ese mito. Aquí te va uno, es un mito también muy padre, que se llama el efecto Pigmalión. ¿Lo has escuchado? Sí, es el... Este experimento salió creo que en Estados Unidos, en donde según digamos la teoría es que tú vas a llegar a ser lo que los demás esperan de ti. Entonces, creo que se hizo en Boston y en California hace algunos años, creo que está ahí en internet, lo pueden buscar. Entonces dice que si un maestro les dice a los alumnos, no, pues ustedes, yo no espero nada, ustedes son unos burros, no saben hacer nada, y si otro maestro en otro grupo les dice, no, pues ustedes van a ser ganadores, ustedes van a sacar buenas notas. Entonces este estudio resultó que en la primera población, que creo que fue en California, salió que sí, en efecto, lo que lo esperaban los maestros de los alumnos, eso fue lo que resultó. Los alumnos que se les decía que iban a sacar buenas notas, sacaron buenas notas. Y los que iban a sacar malas notas, sacaron malas notas. Pero en Boston no pasó así. En Boston lo que pasó fue de que hubo resultados muy dispares, no importando lo que les decían los maestros. Entonces sí es cierto, o sea, es cierto que los demás, eso sí es cierto, los demás influyen en nosotros, pero en nuestra conducta hay múltiples factores, como la herencia, la neuroquímica, las propias motivaciones, nuestro estado de ánimo, nuestras propias voluntades, lo que nos puede decir papá, pero también lo que nos dice la población, o sea, es mucho más complejo todo eso. Eso que acabas... mucho la atención a ese experimento. Eso que acabas de mencionar, creo que se entiende por el hecho de que las personas piensan que lo que les dicen es lo que va a determinar su futuro, ¿no? Lo que fue la historia de Pigmalión, que él creía que su estatua iba a ser real y al último sí le cumplen ese deseo.
Y el último, pues la estatua, la mujer que esculpían, al último, pues no quiso estar con Pigmalión. Creo que me acordé de otro mito que la gente piensa y menciona que hay mensajes subliminales. Que tú ves una botella de Coca-Cola y ese mensaje entra a tu inconsciente y tú consumes esa Coca-Cola o tú consumes esa cerveza, ¿no? Hicieron un experimento similar, así como el que mencionas. Dijeron, les vamos a pasar una película, pero dentro de la película hay mensajes subliminales que los van a incitar a consumir más en dulcería. Pero esta película no tenía nada. En otra película sí pusieron fragmentos de consume, etc. Y resulta que a quienes les dijeron que tenían mensajes subliminales, consumían más. Y las personas a los que les ponían esos mensajes, no había una diferencia en el consumo. Entonces, digamos que fue un efecto sugestivo más. Exactamente, nada. Eso que mencionas del efecto Pigmalión, ¿no? Me dijeron que esto sucede, bueno, pues entonces yo voy a acoplarme a eso que dicen que sucede, ¿no? Y pues nuevamente vemos que la conducta humana sí se puede estudiar, sí se puede medir, pero pues no podemos sacar resultados tan rápido, tan al vapor, pues se requiere todavía. Por eso, chicos, los que nos están viendo, hay que leer mucho, ¿verdad? No es así como que Discord rayado, que queramos que ustedes estudien demasiado porque nos gusta verlos sufrir, sino porque todo esto, o sea, hasta los máximos estudiosos se equivocan, ¿verdad? Claro. Pues cuanto más nosotros que apenas estamos empezando a conocer esto de la psicología, ¿no? Entonces, pues sí, y hay muchos otros mitos, ¿no? No habrán acerca, no nada más ha habido digamos en la experimentación, sino también en la vida diaria, como hay mitos en la psicología, completamente de acuerdo. Yo al principio pensé que, caray, como que todos somos psicólogos, a ver, pero cuando dice psicólogos de café, no, pues sí, es cierto, o sea, vemos al vecino, vemos ahí digamos a la de la otra mesa y enseguida empezamos a analizar su vida, ¿verdad? Y empezamos a juzgar, ¿verdad? Y opinar. Yo creo que esa es otra. Opinar, exactamente, es eso, opinar, que decimos que le hago a la psicología. Muchas veces se toca ese tema, ¿no? Un día un médico me dijo cuando fui a consultar que yo era psicólogo, y me dice el médico, fíjese, yo también le hago a eso. Qué bárbaro. Y yo le hago. Y yo también me gustaría decirle, yo le hago a la medicina cuando me tomo mi Pepto-Bismol. No, también le haces al médico cuando... También le hago la medicina. También le haces al médico cuando te automedicas y cuando medicas a otra persona. Le dices, tómate una amoxicilina cada 8 horas. Sí, pero hay que decirlo, ¿verdad? Para que le hago al médico versión hambruna, ¿verdad? O sea, muy mal, ¿no? Eso está mal. O sea, el automedicarse y el medicar a otras personas sin tener conocimientos de bioquímica, metabolismo, de cómo de la farmacéutica en sí, es completamente un error, ¿no? Y la analogía es esa, ¿verdad? De que el automedicarse, el estar tomando algunas cosas que no tienen nada, pues es un error. Igual, dar consejos, ¿verdad? Ante una situación grave de la conducta, del estado de un individuo, pues también es algo grave, Abraham. Claro. ¿Cómo ves? Sí, otro mito que se me ocurrió es que mucha gente piensa, mucha gente cree que las personas autistas tienen un gran coeficiente intelectual. Okay. Y eso es completamente mentira. O sea, si tú escoges a 100 autistas y a 100 personas, tienen las mismas, o sea, la misma posibilidad de tener las mismas habilidades o incluso menores habilidades, ¿no? Porque muchos... Sí. Todas las habilidades de comunicación están fallando ahí en ese punto, ¿no? Así es. Sí, entonces a la población que nos ve, pues la psicología es una ciencia. Los que nos dedicamos a la psicología hemos estudiado bastante. Abraham me consta que ha sido un estudioso de muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años has estudiado, Abraham? Pues 3, 4... 4 de psicología. 4 de psicología, 2 de maestría y 3 de doctorado. ¿Y no te gustaría estudiar otra cosa? Pues sí me gustaría seguir estudiando. Principalmente tengo mucho interés en la estadística. Me gustaría hacer algo de estadística.
porque sí estamos muy mal en las cuestiones estadísticas, y yo creo que eso es el puente principal hacia la parte de la investigación, ¿no? Y sobre todo, sí me interesaría mucho que la psicología siempre se ha dicho, ¿no? Voy a escoger psicología porque no hay matemáticas. Es un grave error, porque sin matemáticas, sin esas matemáticas, no vas a poder comprobar una hipótesis, ¿sí? Entonces, si no puedes comprobar una hipótesis, entonces, ¿cómo vas a ejercer esa función de ciencia en tu materia, ¿no? En tu conocimiento. Entonces, pues yo creo que sí lo has notado, ¿no? Por ahí algunas investigaciones que haces, les encargas a tus alumnos, el conocimiento que tienen sobre estadística, pues como psicólogos lo tenemos muy limitado, ¿no? Yo creo que es importante tenerlo, pues a la par de las demás comunidades, ¿no? Y puedo decirlo, sí puedo decirlo sin orgullo, ¿verdad? Que muchos, nosotros como psicólogos, y tal vez nuestros conocimientos de estadística sí son limitados aquí en México, ¿verdad? No debería de ser así, pero claro. sí es muy importante si queremos dar un conocimiento, ofrecer un conocimiento, pues saber la estadística cómo funciona, ¿no? Sí. Y creo que hay una gran resistencia por parte de psicología en cuestiones de la estadística. Te digo, he escuchado a muchos alumnos que dicen, yo me metí a psicología porque aquí no hay matemáticas. Sí. Entonces, pues es un grave error, ¿no? Porque quiere decir que toda el área científica está negada para esa persona, ¿no? Y yo creo que como psicólogos, bueno, nosotros nos vamos a encontrar con creencias irracionales que tiene la persona, y vamos a intentar cambiar esas ideas irracionales si no podemos cambiar nuestras propias ideas irracionales, ¿no? Como es eso de que no, yo no voy a utilizar matemáticas y no las voy a usar, ¿no? Pues eso es una idea irracional que nos estamos haciendo, que no tenemos la capacidad para poder utilizar las matemáticas. Sí, es cierto, la estadística nos puede dar mucha luz sobre, por ejemplo, cómo es la ciencia en la psicología, la depresión, por darte el ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la ansiedad, son medibles. Es decir, obviamente no a nivel matemático, pero sí podemos incluso medir los niveles de ansiedad. De hecho, muchos conocen ya el test de depresión, hay varios, de hecho, test de depresión, los test de ansiedad, de estrés, de hiperactividad, nos pueden dar una luz de cómo funciona la psicología como ciencia, ¿no? Es decir, cómo se puede cuantificar, cómo se puede comprobar, experimentar, y nos puede dar una luz de cómo una persona va a ir disminuyendo sus niveles de depresión, cómo una población tiene más depresión. Por ejemplo, nada más como dato, ¿verdad? La estadística. ¿Dónde hay más depresión? ¿En Estados Unidos o en México? En Estados Unidos. Es algo que me llama la atención. ¿Dónde hay más depresión? ¿En Japón o en México? Sí, en México tenemos muchas carencias, eso no lo negamos. Pero si podemos contrastar, lo más cercano es que sería que Japón y Corea del Sur sobre todo tienen más depresión que México, ¿verdad? Claro, aquí hay más obesidad, más delincuencia, lo que tú quieras, pero sí creo que allá viene siendo más depresión. Y esto es nada más por dar un ejemplo de cómo funciona, insisto, la ciencia de la psicología. ¿Tú qué piensas acerca de esto, Abraham? Yo creo que sí, sí puede pensarse, muchas personas pueden pensar que ciertos elementos abstractos no se pueden medir. Probablemente sí sea imposible medirlos al 100%, pero sí podemos tener un acercamiento mucho más plausible, digamos, mucho más tangible, pero ese acercamiento es mejor que no tener nada, ¿no? Entonces, hay muchos elementos abstractos en los cuales nosotros podemos otorgar una numeración, y esa numeración nos puede orientar hacia si esa persona tiene, no es lo mismo tener 15 puntos en el test de Becker que tener 3, ¿no? Entonces ya podemos ver así a grandes rasgos, de primera instancia, que la persona que tiene 15 puntos pues necesita más ayuda, ¿no? Porque ha tenido esos puntos. Y el hecho de que estas pruebas pues han pasado por procesos completos de estandarización, han pasado por procesos de investigación, comprobación, etcétera, y nos dan una validez, nos dan una confiabilidad, y bajo esos dos esquemas pues nosotros podemos utilizarlos como auxiliares diagnósticos. No quiere decir que si la persona salió mal en el test, ya es un hecho, está deprimido. No, pero obviamente si el test lo menciona y tú lo observas y lo ves en otras conductas, entonces pues ya tienes ya tienes más herramientas para poder lanzar tu diagnóstico, ¿no? Entonces,
Creo que, bueno, probablemente sí México no tenga pues tantos datos con respecto a depresión, tantos datos con ansiedad que otros países, pero hay que tener en cuenta que los datos de depresión y ansiedad en México son altos, ¿no? Son altos y estamos hablando que Corea, Japón y Estados Unidos son del primer mundo. Sí. Entonces ellos tienen un tratamiento certero o digamos un tratamiento mucho mejor que nosotros tenemos con respecto al de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, aquí del presupuesto de salud, únicamente el 2% está destinado a la salud mental y se utiliza en la construcción y en habilitación de hospitales psiquiátricos. Entonces, ¿dónde queda lo demás, no? ¿Dónde queda pues la ansiedad? Sí, exactamente. ¿Dónde quedan las demás personas? Pues quedan en el ámbito privado. O sea, no existe una noción aquí a nivel gubernamental de los problemas de salud mental que existen, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema muy fuerte aquí en México de salud mental. Pues la muestra la vimos en enero de este año, no sé si recuerdas cuando tuvimos ahí el percance muy, muy doloroso de lo que sucedió en uno de los colegios. Ok, sí, claro. Entonces, digamos, esa es la muestra de cómo nos encontramos con respecto a la salud mental aquí en México, que son problemas del primer mundo, pero nosotros no tenemos la infraestructura que tiene el primer mundo para tratar ese tipo de problemas, ¿no? Tú estás trabajando dentro del seguro, ¿verdad? Sí. No sé no sé si sea un mito, pero creo que todavía siguen trabajando con papel, o sea, con hojas de papel. Sí, muchos. Y fíjate, Ya ahorita se está cambiando, pero sí, mucho. he encontrado, por ejemplo, un investigador de Monterrey, el doctor Ricardo Cerda, nos mencionó que México, en todos los lugares que ha visitado del mundo, es el único que trabaja con papel. Todos los demás trabajan de manera digital. Entonces, a eso me refiero con la solución de los problemas. O sea, sí tenemos los problemas del primer mundo, pero no tenemos las soluciones del primer mundo, ¿no? Entonces, estamos en ese punto, pues batallando mucho con esas circunstancias. Probablemente Japón, Corea, Estados Unidos tienen mayores índices, pero también tienen cómo trabajar sobre ello, ¿no? Pues Claro, aquí nosotros no. sí, por supuesto, las condiciones, ¿verdad? Claro. Así es que estamos en esas todavía vías de desarrollo. Y Así bueno, es. esperando que con esta plática, pues, pongamos ahora sí nuestro granito, ¿verdad? Pequeño grano de arena. Que, pues, así es, muy, muy humildemente, que les podamos estar aportando. Pues, Abraham, de verdad, muchas gracias. No, al contrario. ¿Un comentario que quieras hacer para los estudiantes, si hay estudiantes, si hay población en general que nos está viendo hasta este punto, ¿verdad? Claro, pues básicamente lo que tú mencionaste, ¿no? Sí tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir conociendo, seguir estudiando, seguir acercándonos un poquito más a la parte científica y combatir lo que es este analfabetismo científico, crear en nosotros un pensamiento crítico para que nosotros podamos informarnos de una mejor manera y poder también tomar las mejores decisiones, ¿no? Así es. Bueno, pues la ciencia no es aburrida, ¿verdad? Aburrido estar todo el día en el Face, en el YouTube, que es válido en ciertas dosis, ¿verdad? Pero la ciencia también puede ser entretenida y nos puede aportar a veces más a nuestra vida en un mediano largo plazo. Nuevamente, gracias, Abraham. Espero que no sea la última vez que nos vemos, ¿verdad? Yo espero tampoco y, que no. Bueno, cualquier duda, exacto, entonces, duda o comentario que quieran hacerle a él, yo voy a estar muy al pendiente, lo pueden hacer aquí abajo. Les voy a agradecer mucho su like, compartir y, pues, Abraham, pues que estés bien en este fin de año. ¿Vale? Igualmente, Abraham. Un abrazo. Ándale, pues. Hasta luego.